Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Títulos de Primera. Bueno, esperemos que estén bien, nosotros, gracias a Dios, bien, acá saliendo un poquito de este estado gripal en que nos ha sumido este cambio de tiempo. Pero bueno, vamos a ponerle el cuerpo, como se dice, y claro, vaya si hay que ponerle el cuerpo, ¿no es cierto? Porque acabo de encontrar este libro que tenía un poquito guardado, un libro de Franz Kafka, Carta al Padre, Meditaciones y otras obras. Un libro absolutamente recomendable, como toda la obra kafkiana. Y se suele decir, para hablar de cuestiones tormentosas, intensas internamente, de metamorfosis, se suele hablar de un país kafkiano a veces, ¿no? Para tratar de explicar a esta nación argentina tan bendita que nos toca habitar, donde somos los Nick, nacidos y criados aquí. Justamente les estoy mostrando a Kafka con esta mirada tradicional, clásica, de asombro y tan profunda, ¿no es cierto?, tan intensa, como les decía al principio. ¿Y qué decirles, no, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo? Yo creo que Kafka hubiera tenido, pero para escribir 800.000 libros, si hubiera nacido y se hubiera criado en la República Argentina. Pero no los quiero abrumar con todo el tema político, porque ustedes lo están viendo a diario, en los diarios, en la tele, en la radio, lo que está pasando con todo este proceso electoral, con todas estas denuncias de fraude, de sistemas fraudulentos, que en definitiva se transforman de esta manera o se enquistan de esta manera cuando se hace costumbre, ¿no es cierto? Y cuando se transforman en cosas arcaicas, en definitiva. Por eso ya es hora, se ha dicho hasta el hartazgo, de cambiar este esquema, de cambiar este sistema electoral. Anda dando vueltas por allí esta experiencia Nobel en la Argentina, del voto electrónico, pero también hasta va a aparecer esta cuestión, y acuérdense de lo que les digo, no porque tengan la bola mágica, sino que justamente en este país de transformaciones kafkianas y de tantos intríngulis internos, es inevitable que aparezca, y va a ser el voto obligatorio, ¿no es cierto? Porque uno se encuentra con gente mayor a los 70 años, que ya no tienen la obligación de votar, y dicen, yo ya he dejado de votar. Hay dos posturas respecto a esto. Una es decir, bueno, me liberé de esa obligación de un día que llueve, que truena, que cae piedra, tengo que ir a hacer la fila, encima en las condiciones en que a veces hay que hacerlo, para ir a votar. Y están los desencantados, los que dicen, ¿para qué ir a votar si es todo lo mismo? Bueno, yo soy un optimista por naturaleza, no sé si nací equivocadamente de esa manera, si tengo una genética extraña, pero soy optimista. Y prefiero ver ese otro lado, decir, bueno, che, no tanto la obligación por el compromiso, porque quiero quedarme a dormir todo el día, hacer un buen asado, no ir a votar, y no tomar como justificación la cuestión de que nada va a cambiar. Yo creo que estamos en un momento bisagra, otra bisagra más, pero bueno, esperemos que chirrie menos, ¿no es cierto? Que tenga un poquito más de aceite en esta ocasión, esta bisagra que se viene para diciembre, con este cambio de gobierno, y este cambio incluso, ¿por qué no de modelo, de esquema? Muchos me dirán que no, pero ojo, va a haber un cambio sustancial, que va a ser el diálogo. Porque los tres personajes principales, Scioli, Macri y Massa, los tres primeros en danza, digamos, están acostumbrados a trabajar en equipo y en diálogo. Más allá de si la gestión es buena, mala, mediocre, bueno, usted sabrá, a todos nos toca vivirlo y experimentarlo de diversa manera. Pero son tipos de diálogo, tipos de equipo, tipos de reunión, de consulta, de interconsulta, con sus equipos y entre ellos mismos, más de lo que uno se imagina. Por eso soy optimista respecto de este cambio y respecto de estas cosas que nos atormentan habitualmente. Vamos a hablar aquí con nuestros invitados. Uno va a ser Pedro Del Piero. Pedro ha sido senador nacional del FREPASO en la Alianza,
muy autocrítico, ustedes lo van a escuchar acá dentro de un ratito, y es presidente de la Fundación Metropolitana, una fundación que promueve el trabajo en conjunto entre lo que se llama la capital federal y los cordones más importantes del conurbano. Es un trabajo conjunto, casi sin límites, ¿no es cierto? Y haciendo hincapié en la gestión. Y también vamos a hablar con el ingeniero Enrique Grimberg, que es presidente de la Cámara de Seguridad Electrónica. Toda esta movida que empezó con los sensores, con las alarmas, y que ahora llegó, por ejemplo, a los drones, ¿no es cierto? Bueno, todo un mundo bastante complejo e interesante, y que, bueno, crece en gran medida por la prevención y también en gran medida por otro de los males que tenemos en la Argentina, que es la inseguridad. Pero bueno, con ellos dos vamos a hablar absolutamente de realidades concretas y que nos sumergen en esta Argentina kafkiana, que ojalá deje de ser kafkiana algún día. Ya estamos entonces en un ratito con Del Piero y Grimberg. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Bueno, como habíamos anunciado en nuestra apertura, aquí estamos con Pedro Del Piero, presidente de la Fundación Metropolitana. Pedro nos va a explicar de qué se trata la fundación, que ya tiene más de 15 años, o está cumpliendo 15 años por estos tiempos. Pero además Pedro tiene una gran experiencia política, fue senador nacional durante el gobierno de la Alianza. Fue uno de los denunciadores, o uno de los que también promovió la denuncia de aquella famosa historia de los sobornos en el Senado para aprobar la ley laboral, denunció pactos espurios, y llegó un punto en que Pedro dijiste, estoy repodrido de ser senador, así literal. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Pero no te cansaste, por lo que veo, te cansaste de toda esa melange política, pero no de la actividad política. No, la política uno la lleva en el ADN. Claro, pero qué época, ¿no? Qué etapa. Sí, fue una etapa muy dura, fue una etapa, un final de ciclo. Yo muchas veces pienso que nuestros 30 y pico de años de democracia tuvieron dos ciclos muy nítidos, en la primera parte con la democracia y en la segunda, es decir, con el retorno de la democracia y las instituciones, y la segunda con el tema de la estabilidad económica, los mercados, la recuperación de la moneda, y las dos terminaron terribles. El 89-90 fue, porque uno después, con el tiempo fue viendo que la estabilidad económica hizo olvidar muchas cosas, pero Menem estuvo casi 18 meses sin hacer pie. Después de un periodo interrumpido o no finalizado de Alfonsín, con hiperinflaciones, en fin, y bueno, y el 2001 fue terminado. Lo que pasa, Pedro, claro, que uno a la distancia, incluso lo charlábamos acá con Ricardito Alfonsín en una oportunidad, claro, la situación de la democracia y cuando uno toma más distancia valora otras cosas. Lo de Alfonsín era muy acotada la misión de Alfonsín, o sea, una enorme misión que tenía ese gobierno, pero acotada en términos económicos, en términos sociales. La cuestión era establecer, restablecer y reforzar la democracia, que renacía en ese momento. Sí. Después venía la etapa económica, pero claro, uno también el bolsillo y el estómago hace ruido, entonces la gente se le mezclaban un poco los tantos, se nos mezclaban los tantos, y bueno, hoy visto a la distancia, había muchas cosas para perdonarle hoy a Alfonsín
visto con la perspectiva de la historia, pero vos decís algo muy interesante, ¿no? Que también tiene mucha autocrítica. Me decías, el menemismo no terminó en el 99, terminó en el 2001. Sí. Sí, yo lo sostuve muchas veces, la alianza fue el tramo final, ¿no? Lo mismo que la inestabilidad institucional no termina cuando se va Alfonsín, termina recién en los 90, después que se reprime, Menem reprime, claro, el levantamiento de cara pintada. Y fue duro, fue muy fuerte esa vez, donde es como que se cierran etapas, ciclos, y quizás el tiempo nos termine también dejando más claro que la tensión de mercados y política termina en el 2001. A ver, incluso yo he escuchado muchos empresarios, sobre todo en esta última etapa que estamos otra vez frente a un cambio de etapa, ¿no? De ciclo, que se plantean hasta dónde y cómo. Por ejemplo, los que están en el famoso círculo rojo, ¿no? Y en la intimidad más de uno se pregunta, a ver, ¿nosotros queremos volver a los 90 cuando los mercados marcaban la política? ¿O a pesar de que haya mucha crítica, los 2000 no trajeron un sistema, crítica desde el punto de vista del posicionamiento político y sobre todo de las metodologías, en todo caso poco republicanas de todo este ciclo, ¿no? Que está terminando. Pero cuidado, la política volvió al centro de la escena y las decisiones se toman en ámbitos donde juegan intereses de toda la sociedad. Ahora, Pedro, ¿no te parece, solamente de los mercados? No, está claro lo que decís, pero ¿no te parece que, primero, me permito dudar si ciertas prácticas o ciertas cuestiones terminaron, el menemismo, llamado menemismo, terminó en el 2001, o tuvo su continuidad en algunos aspectos ahora? Qué buena reflexión. Por un lado. Y por el otro lado, digo, había cosas que no sé si superadas, pero se podían discutir con otra tensión y en otros ámbitos, te diría hasta en ámbitos íntimos de conversaciones, así hasta de café, de decir, bueno, peronismo, antiperonismo, gorilas, no gorilas, todo eso, y un poco que se recrea toda esa historia y ese enfrentamiento entre pares, porque al final es una pelea de primus inter pares, porque vos me decís, el famoso círculo rojo, ese famoso círculo rojo tan etéreo y que de tanto se habla, que en algunos casos tiene nombre y apellido, pero sigue funcionando y va a seguir funcionando independientemente de los vaivenes. Digo, hasta enfrentamiento, te diría, de personas, hasta de familiares, ¿no? Que se ha gestado. La grieta. Sí, yo no sé si llamarlo tanto una grieta, pero bueno, ponele, es una figura, ¿no? A ver, lo que pasa que siempre que uno habla de etapas, de ciclos, etcétera, cae en algún reduccionismo, o sea, esto es así, no hay ninguna duda. Inclusive la pregunta es para adelante. Y yo creo que después de diciembre, o sea, se va a recuperar diálogo, de eso no tengo duda. Va a quedar mucho de esta grieta o de esta ruptura, pero creo que también va a aparecer, muy probablemente aparezca, y ahí es donde nosotros con el tema metropolitano tenemos una expectativa, una moderada expectativa. También van a aparecer, digamos, problemas y temas de agenda o temas-problema que van a requerir respuesta más rápida. Menos relato, claro, menos discurso y más resultados. Porque en el fondo, así como planteabas incluso con ese término, ese tono autocrítico, la situación que vivió la Alianza, que tuvo su repercusión negativa para con el resto de la ciudadanía, pero en definitiva todo empieza con una deformación de nacimiento genética interna. Y esto parecería un poco tener ciertos puntos en común con eso, ¿no? Porque el peronismo, que tiene tantos sismos en la historia, y ahora, y esta instancia, claro, fue el kirchnerismo, ahora, en realidad, si vos te pones a tamizar, más allá de las peleas que pueda tener uno, diferencias, incluso con amigos, como decíamos recién, que eso es innegable, hay una cuestión muy interna, porque ahora los kirchneristas, ultras, dicen, tengo que fumarme, te lo dicen así, literalmente, como se dice en la calle, tengo que fumarme a Scioli. Y digamos, es toda una cuestión de
de reacomodamientos internos que crujen entre ellos, pero obviamente se trasladan a la sociedad porque siguen siendo poder. Me parece, ¿no? Es un análisis casi te diría bastante rápido y sin tanto rigor científico. Pero convengamos que se abre una etapa de heterogeneidad. No, seguro. Desde ese punto de vista es interesante. Me parece que ha crecido han crecido construcciones políticas que por lo menos, aunque sea discursivamente, le ponen a la gestión y a los resultados por delante de lo ideológico, o en todo caso del principismo o de los relatos. Y quizás lo más significativo, es decir, creo que esto que acabo de decir, medio como al pasar, lo quiero reafirmar. ¿Sí? No hay ya espacios para hegemonías. Me parece que ese dato es fuerte. Hay tensiones que personalmente no me gustan. Yo creo que las reglas de juego habría que respetarlas y estamos muy mal con el sistema electoral. Muy mal. Francamente, tecnológicamente hablando, o sea, digo, más allá o más acá, digamos, si en Tucumán hubo fraude o no hubo fraude, luego un mamarracho que no se puede creer, desde el sistema hasta el acto electoral, el escrutinio y todo lo que uno se puede imaginar. Y hay corresponsabilidades también. Totalmente. Sí, estoy hablando justamente por eso, estoy hablando del sistema, entonces bueno. Pero bueno, será cuestión de seguir apechugando. No, bueno, acá están las propuestas hechas y quiero rescatar, Pedro, vos que sos un hombre de diálogo y tus antecedentes y todo lo que has dicho en tu carrera política lo reafirman en este sentido. Justamente estamos en perspectiva entre tres figuras que son las principales, las más consideradas por la población, que son Scioli, Macri y Massa, que son grupos, te gustará o no te gustará, pero esto es objetivo, tienen trabajo en equipo, han formado equipos, más eficientes, menos eficientes, bueno, esa es otra cuestión, y son tres personas de diálogo, con las cuales vos te podés sentar. Hoy podés escuchar un discurso un poco más duro de Scioli, bueno, es una campaña política, también hay que pegarle al adversario, hay que ponerle pimienta, es acá, en Estados Unidos y en Austria, en todos lados es así. Pero, digo, son, como decís vos, una bisagra, es importante y que conserven este nivel de diálogo y de buscar consensos y de resaltar la gestión, buena, mala, mediocre, sí. Pero bueno, pero que por lo menos gestionen y se reúnan. Hay reuniones de gabinete en la provincia, cosa que en la Nación hace 12 años que no hay reuniones de gabinete, por ejemplo. Pero bueno, vamos a lo tuyo, Pedro, que es la Fundación Metropolitana, que justamente nació en la bisagra de esos 2000, ¿no es cierto? 2000, efectivamente. Claro, bueno, ya te estabas recontrapudriendo, como decías vos, de la política partidaria. Veíamos la crisis de la política y los que me acompañaron en la senaduría y en esa etapa política, o sea, teníamos preocupación de cómo podíamos seguir trabajando en lo público y encontramos una agenda que es la agenda metropolitana, que en definitiva es muy fácil de verla cuando uno habla de los grandes flujos de transporte, claro, del suelo, o sea, el suelo básicamente como cuencas, inundaciones, claro, como distribución, digamos, de ordenamiento territorial, el borde costero del Río de la Plata, en fin, las infraestructuras del suelo, los sistemas, digamos, de comunicación, de transporte, de logística, la competitividad de un territorio, la seguridad. La seguridad no es un tema de la Ciudad de Buenos Aires, de Avellaneda o de La Matanza, es una ciudad del un tema del área metropolitana con todos sus entramados muy, muy, muy críticos, que van desde la droga hasta, digamos, el robo desarmado de autos y venta de autopartes, es decir, pasa de un distrito a otro con una fluidez espectacular. Sí, la General Paz, la Richieri, todas esas avenidas quedaron como accesos y simplemente como límites. Estamos en una gran ciudad, exacto, límites políticos, nada más. Estamos en una gran ciudad donde no hay temas locales, o sea, los barrios tienen sus temas, las localidades tienen sus temas. Qué sé yo, cada municipio pelea por su parque industrial en el Gran Buenos Aires porque es un modo de generar empleabilidad.
también queda la pregunta, perdón, ¿hay alguien que piensa qué armonía tienen los parques industriales Claro. como para que el conjunto del área metropolitana sea competitivo? Pero bueno, así cuando hablamos de esos temas, los residuos. Los residuos es un tema absolutamente metropolitano, pero por gestión ya desde la década del 70, porque los distritos que son poblados 100%, es decir, que tienen ocupado todo su territorio, no tienen dónde poner la basura. Ciudad de Buenos Aires, primer cordón. Entonces, bueno, descubrimos esa agenda, que es una agenda muy particular, porque no hay gobierno metropolitano. Entonces son problemas a los cuales no puede atender una administración. Lo tiene que atender un fenómeno complejo, que lo llamamos interjurisdiccionalidad, o sea, cooperación, o sea, ponerse de acuerdo ciudad y provincia y ver cómo administran la SEAMSE o el tema de la basura, ponerse de acuerdo los 13 municipios del Matanza Riachuelo con la ciudad, la provincia y la nación, y ver cómo gestionan el saneamiento de ese curso de agua y la recuperación de la cuenca. Y ahí la verdad que es un trabajo apasionante. Nosotros hace 15 años que le estamos metiendo a esto con una idea, que al no haber gobierno sí puede haber y debe haber gobernabilidad. Claro, pero ¿cómo? Gobernabilidad. ¿Cómo te manejas, por ejemplo? A ver, vamos a poner un ejemplo muy contundente. En un interdiálogo, un interdiálogo para resolver estos problemas con un Hugo Curto, un peronista tradicional, ortodoxo, y un Jorge Macri o un Gustavo Posse. Sí, o podemos agregar Catopodis también, digamos, si armamos ahí un área, 3 de febrero, San Martín. Bueno, más la experiencia del corredor del norte, eso fue buena en su momento, ¿no? Fue buena, lo mismo que el Concosur en la década pasada de Avellaneda Florencio Varela, pero fueron experiencias que tuvieron el calor de la política y cuando paró el calor se desarmaron. Claro. Un detalle, mirá. Estábamos en cómo compatibilizar, incluso hasta aspectos ideológicos. El camino, digamos, no es muy complejo. Primero, suelen aparecer desastres que obligan a imaginar soluciones en común. Y básicamente son los desastres que hemos vivido, que los trenes que chocan o las localidades que se inundan. Nosotros llamamos que hay un pedazo de la agenda metropolitana que es la llamada agenda del espanto. Y nos une el espanto, no el amor. ¿Por qué? Porque frente a un problema de esta naturaleza, caso muy concreto, la CUMAR, en la década pasada, la autoridad administradora de la cuenca Matanza-Riachuelo, y nace por imperio de un fallo de la Corte. Claro. Que tomó nota de una situación crítica y ordenó en su fallo a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad y a la nación, que se sienten y resuelvan el tema del saneamiento. Así de concreto. Y se creó un organismo interjurisdiccional. Entonces, hay una vía que es esa. Hay otra vía más interesante todavía, que es la de darse cuenta que los escenarios ganador-ganador en política pagan. Por ejemplo, tardíamente, pero tanto Cristina como Mauricio se dieron cuenta que no podían seguir discutiendo sobre la autopista Ilia si los protocolos internacionales de aeronavegación permitían correr 5 metros el alambrado. Fue una discusión de 6 años. 6 años. Un día descubrieron, dejémonos de discutir, resolvamos el tema, lo resolvieron, cortaron juntos la cinta y todos los vecinos del eje norte de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad que van y que se mueven, flujo metropolitano, aplaudieron y los aplaudieron a los dos. Sí, nadie le robó votos al otro por esa medida. Al contrario, ganaron votos los dos. Claro. Y este es un fenómeno que lo vemos en todas las metrópolis del mundo. San Pablo, el DF, o sea, en Río de Janeiro, Lima. O sea, Santiago, ve que las unidades de gestión cooperativa metropolitana se arman con este tipo de inputs. Y finalmente, también hay que mencionarlo, ¿no? Suelen haber criterios de
proactividad en el sentido de darse cuenta que el sistema de ferrocarriles hay que ocuparse y hay que gestionarlo como Dios manda, ponerle plata, cosa que el gobierno federal hizo, arreglar vías, arreglar material rodante, estaciones, y crear una agencia de transporte metropolitana, porque el vecino no usa solo el tren. De su casa llega a la estación, sube al tren, baja en una estación y de ahí llega a su trabajo. Por lo tanto, un viaje. El 72% de los viajes en el área metropolitana son por trabajo, por estudio y son rutinarios. Claro. Y son de punta a punta, tomando más de un medio. Es de perogrullo. Esto es un sistema, hay que ordenarlo. Entonces, Randazzo, con muy buen criterio, por allá por el 2012, dijo, bueno, aparte había sido la tragedia de Once, claro, todos lo recordamos, el gobierno federal puso plata, empezó a poner plata, se empezó a ocupar, empezó además a modernizar el sistema de gestión ferroviaria, tema, una cuesta dura para subir, y crearon la Agencia de Transporte Metropolitana porque, a ver, ¿cuál es la magia? La magia es que los vecinos se bajen del auto y se suban al tren. Claro. Porque si no, hoy entra 1.250.000 autos por día a la Ciudad de Buenos Aires, son 143 accesos. Ahora, si seguimos con esta expansión del parque automotor, la movilidad, etcétera, digamos, va a haber un momento que no va a ser posible entrar a la ciudad. Y hasta se llegó a tomar la idea que, bueno, veremos si se retoma, si se ha ya descartado o no, pero bueno, se verá, va a haber una nueva administración del Metrobús hacia una zona que justamente es la antítesis ideológica de Macri, que cuando era el Metrobús que se habló de La Matanza, llegar hasta La Matanza, hasta el Gran Buenos Aires. Hoy está en trámite el Metrobús de Ruta 3, de vuelta, medio fraccionadito para nuestro gusto. Nosotros... No, pero de acuerdo, pero digo que se pueden tomar ideas. Está de Vicente López, que es una experiencia todavía en términos de piloto, pero nosotros desde 2011 que estamos insistiendo en que sobre autopistas tiene que correr colectivos de alto porte, es decir, de gran tamaño, BRTs, Bus Rapid Transit, metrobuses, si se quiere, sí. Lo llamamos Metrobús Metropolitano. En nuestra página se puede ver la iniciativa y el proyecto, la idea proyecto, donde básicamente el punto es tan sencillo como esto: Pilar al centro de Buenos Aires en 50 minutos, claro. 7 paradas, sentado, 120 pesos la ida y la vuelta, contra 250 a 300 entre estacionamiento, amortización, peaje. Sí, no se asusten, está hablando, comparando con el automovilista. Con el otro. No está hablando es que baje del auto, claro. Y suba, digamos, suba. Mitad de precio prácticamente, o menos. Bastante menos. Y a su vez, una idea, digamos, de Metrobús metropolitano que pase flujo automotor a transporte público, permite readecuar las colectoras, las líneas tradicionales, el ingreso y egreso de la larga distancia, la carga, que son todas cuestiones que tienen que seguir estando. ¿Cuál es el problema hoy? Es la densidad automotor. Claro. Entonces, eso que necesita un punto a punto, necesita centro de transbordo, necesita capilaridad a la última milla, se necesita que el municipio de cada una de las 7 paradas esté integrándose al sistema. Entonces en Márquez, usted tiene para Boulogne y para San Isidro, tiene un sistema de el último tramo o el primer tramo, depende si va y si vuelve. En una palabra, lo metropolitano es apasionante porque tiene, por un lado, un desafío muy amplio de una agenda que no está encorsetada en el sentido de las estructuras gubernamentales. Por lo tanto, hay mucha posibilidad de creatividad. Hay mucho espacio para el mercado, hay mucho espacio para que las iniciativas privadas, y hay mucha neurona dando vuelta, en universidades, en equipos profesionales, etc. Y por el otro lado, tiene la extraordinaria fascinación de esto que decíamos antes. Son cuestiones muy concretas de gestión, claro. Son problemas que hay que resolver. Esto, Pedro, ya para finalizar, dame la fecha del Congreso, ¿no? El foro de la Fundación Metropolitana,
vamos a estar presentes y vamos a poder ver todo esto. ¿Cuándo es? 12º Foro Metropolitano es el 29, martes 29 de septiembre, de 9 a 18. 4 grandes temas, pero los más atractivos, los más interesantes, y es el que quiero destacar, el más atractivo, es un panel de cierre que vamos a tener un diálogo Facundo Manes y yo. Ah, bueno. Porque el tema son los recursos de la Gran Buenos Aires, o sea, sobre el recurso más importante de esta área metropolitana, la educación. Fenómeno. Ahí estaremos. Los ¿Dónde esperamos. es? ¿Dónde es? En el Palacio San Miguel. Ah, acá nomás, en Bartolomé Mitre, en pleno centro de Buenos Aires. Una joya arquitectónica de nuestra ciudad. Y después vamos a la iglesia enfrente a rezar para que todo se cumpla. Pedro, muy buena idea. Pedro, muchísimas gracias, gracias por estar, siempre el tiempo que es tirano, que nunca nadie lo dijo eso, pero bueno, vamos a una pausa ahora y vamos a estar en ese congreso. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Pedro. Pedro del Piero, Fundación Metropolitana. Vamos a una pausa y nuestro próximo invitado aquí en Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Bueno, muy bien, como les habíamos anunciado, estamos con el ingeniero Enrique Greenberg, que es presidente de CASER, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por estar. No, gracias por invitarme. Bueno, todo esto no es una novedad. Va a ser una novedad todo lo que nos va a contar usted, los pormenores de esta Cámara, que además tiene un congreso internacional en los próximos días, del 15 de septiembre en adelante, aquí en Buenos Aires, ¿no es cierto? Cuéntenos cómo está el mercado, porque veo cifras que realmente, primero, qué es CASEL y qué son las empresas de seguridad electrónica concretamente, ¿no? CASEL es una cámara que el mes que viene cumple 14 años. Es una cámara que nuclea a empresarios de 5 familias de actividad: la detección de intrusión, la detección de incendio, los controles de acceso, los antes llamados circuitos cerrados de televisión, que ahora son los videosistemas de seguridad, y el monitoreo como una familia aglutinante de las otras 4. Tenemos al día de hoy aproximadamente 160 asociados, la mayoría son pymes nacionales, si bien tenemos algunas empresas grandes y algunas empresas extranjeras. La Cámara tiene objetivos entre los cuales es, digamos, la defensa de la actividad,
la profesionalización del sector, tenemos un curso de certificación de idóneos en seguridad electrónica en conjunto con el Consejo Profesional de nuestra área, tenemos una revista, tenemos un estudio de mercado que se hizo muy profundo, que se hizo hace 3 años y se va actualizando anualmente, tenemos 2 exposiciones, una de años pares y una de años impares, que se hacen cada una en conjunto con una cámara de diferentes especialidades. La que se hace los años impares, como es se hace en conjunto con la exposición del sector electroelectrónico, que es la Biel Light and Building. ¿Esto cuándo es? Y es ahora el martes, comienza el martes 15 y termina el sábado 19. ¿Y va a ser dónde? En la rural. En la rural. Es en la rural, en un horario que es a partir de las 14. Es abierta al público, ¿no es cierto? Basta ingresar a internet y registrarse. En esa exposición nosotros tenemos un área, que estamos vecinos con la otra cámara organizadora de la otra exposición, y tenemos también, como usted lo mencionó, un congreso con invitados y participantes internacionales. En el caso nuestro nos centramos en 2 actividades. Una que se hace el día miércoles 16 a la mañana, y es toda una presentación de la actualización del curso de certificación de idóneos en seguridad electrónica, y a la mañana siguiente lo que hacemos es presentar el proyecto de ley de seguridad electrónica en el que hemos venido trabajando y que ya lo tenemos prácticamente listo. O sea, ese proyecto va a ser formalmente presentado, pero además entregado obviamente a los legisladores de alguna manera. Ese, digamos, es a donde apuntamos. Lo que nosotros ahora hacemos es comentarlo al sector involucrado, ¿no es cierto? Perdóneme, ¿no? Sí. Así vamos avanzando un poquito en este tema que es tan de actualidad, ¿no? Que tiene que ver con nuestra realidad y creo, hoy me animaría a atreverme a decir que es el punto top, junto con los problemas económicos, pero veo que la economía va y viene, pero el tema de la seguridad creo que es un tema que fue en crecimiento en la preocupación social. ¿Esto no hay ley nacional que regule todavía esta actividad de una manera así global? No. Por eso justamente es que nosotros estamos haciéndola. Hay leyes provinciales, hay leyes para que la regulan de manera total para algún sector de actividad. Por ejemplo, todo lo que es la seguridad electrónica bancaria tiene una ley para todo el país, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con los bancos. Pero que tiene que ver específicamente con Y después eso, están las ¿verdad? ordenanzas municipales que tienen que ver con los propios municipios. Claro, después hay leyes particulares de algunos municipios tienen reglamentación sobre el uso del cerco eléctrico. Por ejemplo, a ver, le pregunto, ¿no? Porque esto uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, en todo esto. Cuando uno habla de seguridad electrónica, como ya lo hemos mencionado, aunque sea tangencialmente, pero estamos hablando de las cámaras, de esas cámaras de 360 grados, de la cámara personal en la casa, de la alarma, del dron, este elemento que es nuevo, digamos, en la Argentina, que ya en otros países existe hace mucho, pero que se ha incorporado ahora y se está popularizando. Entonces, todo esto, dice usted, merece una regulación. Por ejemplo, los alcances de un dron, hasta dónde puede llegar, cómo manejarse, Claro, nosotros, el caso del dron fue motivo de mucho análisis, ¿verdad? Sí. Y hay, digamos, algunas ya regulaciones emitidas de las autoridades de control del espacio aéreo, que tiene que ver con el tamaño, el peso, la edad de la persona que lo opera, el registro o el no registro, ¿no es cierto? Hay un montón de... Una especie de radarización tiene que ver también en el sentido de controlar al dron, porque también puede afectar la intimidad de las personas. Sí, pero claro, radarización no, porque es muy bajito, ¿no es cierto? No, me refiero en cuanto al sistema de control de los drones. ¿Cómo funciona? Fíjese usted, nosotros apuntamos al uso de la cámara. Y en el uso de la cámara hay todo un apartado que tiene que ver con el resguardo de la privacidad. Es lógico que si usted en municipio le pone una cámara en la esquina de su casa, usted diga que no me filmen de la ventana de mi casa para adentro, ¿no es cierto? Bueno, todo eso está previsto, está reglamentado, técnicamente se puede hacer y de hecho que se hace. El dron, es decir, para nosotros cobra notoriedad en la seguridad electrónica cuando se le pone una cámara. El dron puede servir como hacen algunas empresas distribuidoras de libros en Estados Unidos, que lleva un libro, le puede llevar un libro a domicilio, ¿no es cierto? Entonces, hay un delivery, exactamente, es un delivery.
Nosotros lo que apuntamos a establecer las pautas es para el uso de las cámaras. Claro. Independientemente del tipo del móvil donde va montada la cámara. Pues la cámara puede ir montada en un colectivo también, ¿no es cierto? Puede ir montada en un taxi, puede... Bueno, de hecho entonces, los trenes tienen cámaras incorporadas. En un tren, por supuesto. Entonces ahí es donde nosotros apuntamos. Hay, digamos, leyes provinciales en algunas jurisdicciones que reglamentan el sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo, comúnmente conocido como la alarma domiciliaria, que reporta a un centro de monitoreo y el centro de monitoreo pide auxilio y asistencia al 911, ¿no es cierto?, en su versión más frecuente. Bueno, esas mismas reglamentaciones municipales, provinciales, a veces son muy diferentes entre sí. Claro. Son muy diferentes entre sí en aspectos técnicos, en aspectos sancionatorios, en aspectos tarifarios, de tasas, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros estamos queriendo hacer es darle una uniformidad al sector, porque a veces hemos tenido casos en algunas provincias que han salido leyes o que los decretos reglamentarios de esas leyes han causado un gran perjuicio a la actividad, porque estaban mal hechos. Y no estaban mal hechos porque la gente que los hizo fuera mala, sino que estaban mal hechos porque no sabían, no conocían intrínsecamente cuál es el métier de esta actividad, ¿no es cierto? Cómo son los aspectos profesionales, los aspectos de capacitación del personal, los aspectos que tienen que ver con la operación de los sistemas, con las multas, con las tasas, con las falsas alarmas, con todas esas cosas. Entonces, si regula gente que no conoce intrínsecamente ese tema, se crean zafarranchos que le digo nos ha costado mucho remontarlo. Además hay cuestiones que, sí, lo hemos mencionado, lo estamos conversando acá, que tiene que ver con la intimidad. Entonces hay como un círculo extraño, si se quiere, y hasta contradictorio, si uno lo analiza así superficialmente. Digo, bueno, violan mi intimidad. ¿Quiénes? Los delincuentes, ¿no? Entonces busco protección, pongo una cámara, pero no quiero que esa cámara también viole mi intimidad de alguna manera. Entonces, a veces estamos contra un muro, ¿no? Contra un muro, digamos, contradictorio. Hay soluciones. Usted puede tener un sistema de cámaras en su casa y controlarlo desde su smartphone. Claro. En caso de que usted ve que pasa algo o que le sonó la alarma de la casa, mira qué pasa y se comunica con la empresa que lo está monitoreando. Sí, sí, ese es el sistema más, digamos, más simple. Claro. Hay una ley de resguardo de protección de datos personales, ¿no es cierto? Claro. Que, por ejemplo, en lo que son los sistemas de control de acceso, tienen aplicación. Uno pasa por la portería de un edificio, le sacan la foto, le toman los datos, le fotocopian el DNI y no sabe dónde va a parar eso. No, eso está regulado. Eso. Y la ley nuestra, el proyecto de ley nuestra también está contemplado. Sí, además que cierta gente no sea pícara, que se porte bien, porque vamos a decirlo en términos futboleros, muchos temen también que una cámara los tome en offside, en alguna actitud. Bueno. Entonces, bueno, hay que portarse bien, señores y señoras. Donde uno está expuesto a eso es en la vía pública. Claro. Por el concepto intrínseco de vía pública, usted no puede pretender cometer actos privados y que se mantengan en privado dentro de la vía pública. Sí, por eso tiene que ver también con nuestra involución, diría, en cierta manera, en un tema de seguridad. Estamos hablando de la seguridad conceptualmente, en términos más amplios, ¿no? La seguridad que debe brindar el Estado y la inseguridad que procede del problema social que estamos atravesando. Y eso me lleva a otra pregunta o otro dato que me sorprendió sobremanera, que somos uno de los países líderes en inversión en seguridad en la Argentina, en estos mecanismos de seguridad, y que ya ha producido costos o ganancias para las empresas, o ventas, vamos a decirlo de alguna manera, por valor de $800 millones en el último ejercicio. Sí, tenga en cuenta que una componente de ese número son abonos de mantenimiento. No, de acuerdo, pero entonces, digo, el número sorprende, asusta inclusive. Es una actividad que ha venido creciendo en los últimos años, que es muy demandada, tanto por el Estado como por los privados. A nivel de Estado uno ve todos estos sistemas de videovigilancia del monitoreo público urbano, videovigilancia en la vía pública, los botones de pánico, no es cierto que no son solamente para el caso de que
a uno lo roben o lo asalten, sino para proteger en caso de violencia de género, claro, o para personas mayores o enfermas que necesiten llamar a un servicio de ambulancia. Todo eso está teniendo un gran desarrollo. Los sistemas de detección de incendios, fíjese usted, Buenos Aires, Argentina en general, hasta hace unos años tenía una regulación o un cumplimiento de regulación en cuanto a los sistemas de detección y extinción de incendios en edificios, más o menos. A raíz de la desgracia de Cromañón, las reglamentaciones se pusieron más fuertes y hay toda una... Y la gente se concientizó también, claro, de la importancia de tener un buen sistema de detección y amerita de extinción de incendio, y lo hace. Y ni hablar de edificios públicos, lugares que realmente no podrían dejar de tenerlo. Y bueno, y eso son obras caras, son obras que a la hora de hacer la ecuación suman bastante. Entonces tenemos así algunas componentes, calcule usted, los sistemas de monitoreo. Los sistemas de monitoreo, Argentina tendrá un poco menos de 1 millón de cuentas monitoreadas. Somos que está más cerca de los 800.000 que del millón, ¿no es cierto? Y usted tiene ahí mensualmente 800.000 abonos de mantenimiento del sistema de monitoreo. Claro. Entonces todo eso va sumando. Sí, suman la componente de abono mensual de mantenimiento, los sistemas grandes, los sistemas importantes, de autopistas, de aeropuertos, de peaje, de hospitales, de prisiones. Sí, uno se va quedando, uno se queda por ahí en lo que le atañe en lo más inmediato, que es la seguridad personal o familiar, claro, pero el paquete, por así decirlo, es muy grande, ¿no? El paquete es grande, mire, los country también. Ahora, igualmente, más allá de que nos estamos actualizando, especializando, siendo más precisos en la prevención, claro, incluso en esto las compañías de seguros también tienen un rol importante, porque el tema de los incendios, a una compañía ¿qué le conviene? Claro. No tener incendios, tener al abonado, claro, fenómeno, pero es prevención en definitiva, pero tener la menor cantidad de incendios posible, no solo por la cuestión humana, sino también por los costos que significan, ¿no es cierto? Pero, digo, de todas maneras, hay un problema de inseguridad que es innegable y que eso va jugando en toda esta industria, ¿no? Que uno, claro, si mira un número y dice que es floreciente esta industria, pero ¿floreciente en qué? Floreciente en carencias, en algunos aspectos, cosas que no se preveían antes, y además en el crecimiento de la inseguridad, ¿no? Que es un tema preocupante. Claro, es así, es tal cual usted lo grafica. De todas formas, no son productos inaccesibles. No, eso es verdad. Usted, fíjese, nosotros tenemos estimado que para un edificio o para una casa, si uno planificara desde la construcción, poner la seguridad electrónica aconsejable, estaríamos hablando de un 2,5% de lo que cuesta la casa o el edificio terminado. Una casa... Pero usted me está hablando de un sistema absolutamente sofisticado, completo y con todos los... sí, o sea, un sistema con cámaras, con protección, claro, en las aberturas, con monitoreo de alarma. Sí, completo, claro, un kit completo. Un kit completo. No estamos hablando, por ejemplo, hay soluciones mucho más accesibles también que tiene que ver con esto del monitoreo tradicional o de los sensores en un par de ambientes de la casa y que bueno, que va a una central que después se comunica con la policía. Cumple su función. Que eso es infinitamente menor ese valor, ¿no es cierto? Claro, usted me está hablando de un kit muy completo. De un kit completo, así contemplando cámaras, algunos controles de acceso. Interior y exterior. Claro, algunos sistemas de abrepuerta biométrico, ¿no es cierto? Pero no son productos inaccesibles. Es más, nosotros tenemos la exposición. En la exposición los visitantes pueden ir a hablar con los proveedores, con los distribuidores, con fabricantes. Tenemos un porcentaje de fabricación propia también. Y ahí los pueden asesorar, pueden llevar folletos, pueden ver productos y equipos funcionando. Dígame, ingeniero, porque ustedes también seguramente no escapan a las generales de la ley, en cuanto al tema de importación, sí, de materiales, más de equipos, de este nivel de sofisticación, ¿no es cierto? Pero usted podría decirme si estamos en un buen nivel comparado con otros países, sobre todo con los desarrollados. A ver, ¿cómo contestar, no es cierto? Tiene varias respuestas eso. A ver,
Desde el punto de vista de abastecimiento no estamos bien. Si nosotros pudiéramos importar libremente todo lo que necesitáramos, esos números serían mejores. Sí. O sea que hay, digamos, una demanda insatisfecha. Le pregunto más que nada en cuanto a la calidad. Bueno, en cuanto a la calidad no. En cuanto a la calidad no hay diferencia. ¿Por qué pasa? La tecnología en este rubro avanza rápido. Y la tecnología se difumina en todo el planeta rápidamente. Es una innovación tecnológica, supongamos, en un sistema de cámaras, algo que permita visión nocturna, o un sistema de biometría más sofisticado. Inmediatamente el fabricante lo pasa a todos sus distribuidores en los países y uno tiene acceso a la información y si lo puede comprar y traer al producto. En ese aspecto no es que estemos, digamos, atrasados. No, para nada, para nada. Puede ser que algunos productos que son de tecnología militar, bueno, tarden un poco en llegar, ¿no es cierto? Como en su momento pasó con el GPS, con el GPRS, claro, con algunas tecnologías de ese tipo, que después terminaron haciéndose de uso público. Claro. Pero no, si hoy por hoy un fabricante de primera línea a nivel mundial hace una innovación o saca un producto nuevo, lo tenemos. Vamos a tener, también estamos hablando en este programa, hemos hablado de la cuestión de los municipios y lo hemos mencionado también con usted. Los municipios están masificando ya todo este tipo de tecnología porque hay casos digamos, emblemáticos como el de Tigre o la zona norte, ¿no es cierto?, el corredor norte, pero digo, se está trasladando a otro tipo de municipios, incluso del interior. Sí, mire, nosotros tenemos una empresa que nos hace un clipping de noticias, todo lo que tiene que ver con seguridad electrónica diariamente. Y yo le puedo asegurar que por día me llegan 3 o 4 noticias de municipios del interior que algunos le dieron a los vecinos el botón de pánico, claro, o compraron 23 cámaras para poner en determinados lugares, o que han ampliado el centro de monitoreo. Le puedo asegurar de que hay una actividad así desparramada, salpicada en todos los municipios. Evidentemente los municipios tal vez más grandes, los municipios en los cuales el poder adquisitivo de los ciudadanos le permite tener una mejor recaudación, invertir, claro, en este tipo de cosas, son los que tienen, pero y hasta a veces lo propagandizan, lo ponen en la calle. Municipios como San Isidro tiene ya más de 1000 cámaras. Hay que hablar de 1000 cámaras, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues Tigre debe tener otro tanto, y tienen centros de monitoreo. Y todo eso va sumado a otras cuestiones, ya las usan hasta para control de exceso de velocidad, ¿no es cierto? Sí, han puesto los controles, la iluminación, que no es un tema propiamente de seguridad electrónica, pero hoy es notorio para la luz persuade, siempre. Mire, yo escuché ahora viniendo del auto un municipio que hace una propaganda diciendo el único que tiene iluminación en todas las cuadras. Por eso. No, la luz persuade, la oscuridad favorece a la delincuencia. Sí. Y después están las cosas, que los vecinos mismos, ¿no? Claro. Los vecinos mismos buscan ayudarse, ponen algún tipo de alarma comunitaria, que la que pueden acceder todos con un inalámbrico, que en caso de ver algo normal en la cuadra, la disparan, ¿no es cierto? Hay mucha actividad en ese aspecto, hay mucha actividad, los municipios están bastante activos y además que es algo útil para la gente, que la gente lo percibe como una vuelta de sus impuestos, como un beneficio que le mejora la calidad de vida. Ingeniero, yo le agradezco muchísimo esta visita, usted sabe también de tecnología y de tiempos, así que bueno, sería interesante tener otro programa, pero lo vamos a convocar a la vuelta, digamos. Ahora vamos a esperar este congreso, este seminario, esta exposición, y vamos a ver cómo resulta todo, y nos reencontraremos seguramente en algún otro momento para hablar de este tema que está tan en auge, ¿no? ¿Cómo no? Y me permito sugerirles, si pueden ir a visitarlo, van a ver que es interesante, ¿no? Así estaremos. Gracias, muy amable. Ha sido el ingeniero Enrique Greenberg de la Cámara de Seguridad Electrónica.
aquí con nosotros en Títulos de Primera. Nos encontramos la semana que viene. Chao, hasta entonces. Gracias. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común.